Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a quienes nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus y por ese motivo tenemos dos invitados hoy en nuestro programa. Se trata del médico Víctor Lozano. Él es médico internista, infectólogo y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Y nos acompaña también el doctor Duván Quintero. Él es médico, epidemiólogo y funcionario de la Secretaría de Salud del departamento. Bienvenidos a Perspectivas. Muchas gracias. Empecemos con el doctor Víctor Lozano. Hablemos sobre el coronavirus. ¿Qué es este virus, esta enfermedad que hoy en día se está propagando por diferentes partes del mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema en este momento tendencia mundial, por la alarma que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud por un brote que se originó en China. El coronavirus es un virus de tipo ARN, es un virus que tiene la característica de infectar a varias especies al ser humano, y las especies a las que me refiero son especies domésticas y silvestres, y tiene la capacidad de mezclar su ADN y adaptarse muy bien a todas estas especies, siendo portadores, causando enfermedad con un espectro desde una enfermedad leve hasta enfermedad mortal. Ese es el coronavirus y generalmente... Pero hay diferentes especies de coronavirus. Sí, hay varias especies de coronavirus. En el ser humano se han detectado más o menos 9 patógenas y que se comparten con otras especies. Y la mayoría de todas esas especies vienen de otras especies animales. Se han detectado algunas que se originan en camellos, algunas otras en murciélagos, algunas otras en un animal como el pangolín, por ejemplo, que es algo parecido al armadillo. Y pues parece ser que este último coronavirus también tiene esa vía. Hay algunas especies que se están sospechando, hay estudios de que al parecer provenían de algunas serpientes, ya últimamente dijeron que no, que es más parecido a una especie que tenía el pangolín. En conclusión, son especies de virus de animales silvestres que se han adaptado al ser humano por el contacto directo. Y pues como cada vez se están llevando más especies silvestres a las áreas urbanas, ya sea como mascotas, como comercio, inclusive como comidas, claro, justamente es el entorno en donde se adaptan al ser humano y logran causar patologías. China es un país donde frecuentemente tienen contacto estrecho, porque inclusive viven con muchas de esas especies de animales, acostumbran a tenerlas como mascotas, tenerlas dentro del menú en sus restaurantes, y en los mercados es muy común encontrar sitios donde se comercia con estas especies silvestres, y fue justamente en uno de esos mercados donde aparentemente se originó el brote. Sí, doctor Duván, hablemos sobre ese origen de ese coronavirus. ¿Por qué hasta ahora se habla de coronavirus cuando ya pues, el doctor Víctor Lozano había hablado que no es reciente, sino ya se había presentado a través de otras sintomatologías, otros casos? Bueno, muchas gracias por invitarme. Los coronavirus, como decía el doctor Lozano, son unas especies de virus que existen, han existido siempre. Si nosotros recordamos, en el año 2002-2003 hubo un brote epidémico por un virus que llamaron el virus del SARS, que era el síndrome agudo severo respiratorio. Y ese virus pues también es un coronavirus. Y antes de eso hubo un virus que se llama el MERS-CoV, que es el virus del Medio Oriente. Entonces, han habido otros virus como la influenza, que ya no es un coronavirus, pero la influenza ha causado también una gran morbilidad y una gran mortalidad. Entonces, los virus han existido siempre, lo que pasa es que se presentan brotes, como lo decía el doctor Lozano, se presentan unos casos que representan unas epidemias como el de ahora, el de la China, que es el virus nuevo, un coronavirus, y estos virus pues
generan una gran morbilidad. ¿Eso quiere decir que este virus viene más fuerte entre más aparezcan? O sea, no. Son unas familias, digamos, que de alguna manera los controles hacen efecto en ellos. Por ejemplo, este virus, el virus nuevo, tiene una alta transmisión, o sea, tiene una alta transmisión, por eso cada día está cambiando el dato de los enfermos y de los muertos. Hasta el día de ayer teníamos alrededor de 45.000 enfermos, hoy tenemos ya más o menos 65.000 enfermos y ha aumentado un poco la mortalidad, pero comparando la letalidad de este virus con los virus del MERS y con los virus del SARS, o sea, esta letalidad es muy baja. En el virus, por ejemplo, del MERS, del MERS, la letalidad era como del 30%. El SARS era del 8% y este alcanza al 3%, o sea, es una letalidad muy baja comparada con los otros virus que causaron poca morbilidad, pero digamos tenían una alta letalidad. En cambio acá hay una gran morbilidad por la alta transmisión, pero baja letalidad. Bueno, vamos a nuestro primer corte promocional y ya regresamos para ampliar un poco más la información sobre estos casos y lo que está pasando en este mundo, actualmente en el mundo con el coronavirus. La Universidad del Cauca invita a estudiantes de universidades públicas y privadas del país a participar del 7º Premio Nacional de Arte Universitario 2020, modalidad música instrumental, guitarra clásica. Más información en la página www.unicauca.edu.co. Convocatorias. Correo electrónico dippatrimonio@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9900, extensión 1128. Regresamos con ustedes nuevamente a Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre el coronavirus, este virus que está afectando a la población mundial en diferentes partes del mundo y que ha causado una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hoy nos acompaña aquí el doctor Duván Quintero, él es médico, epidemiólogo, funcionario de la Secretaría de Salud Departamental, y el profesor Víctor Lozano, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, médico internista e infectólogo. Bueno, hemos estado hablando sobre toda esta realidad que estamos viviendo hoy en día en el mundo sobre el coronavirus, sobre cómo se originó. Doctor Lozano, usted nos hablaba ahora sobre ese contacto que hay entre el ser humano y los animales, y no solamente animales salvajes, sino animales domésticos. ¿Qué podemos hablar un poco más sobre esto? Porque hoy en día en los diferentes hogares hay un animal doméstico también. Sí, claro. Pues la alerta siempre se maneja porque, pues como ya lo mencionamos, involucra especies de animales que son las originarias generalmente de los coronavirus y posteriormente la adaptación a seres humanos. En el entorno de animales domésticos, pues siempre se va a tener la recomendación de la vacunación y la visita periódica a veterinarios, principalmente cuando muestren algún dato de enfermedad, principalmente de enfermedad respiratoria. En nuestro entorno, entornos mundiales, pues las enfermedades transmitidas por animales domésticos, la verdad, son bastante limitadas. Ya se vinculan más a enfermedades parasitarias, más que a virales. Pero a nivel de animales salvajes, sí es una consecuencia de muchas situaciones que se están viviendo en el mundo. La incursión del hombre a entornos salvajes y también la introducción de especies salvajes a entornos urbanos, animales que previamente no eran catalogados como domésticos, casi que a la fuerza han hecho o quieren domesticar animales salvajes, mantener en entornos caseros o por simple comercio de animales exóticos o por interés en consumo de algunos restaurantes que promocionan ese tipo de alimentos. Claro, por ejemplo en China pues se sabe que ya comen diferentes especies de animales, desde ratones, perros, gatos. Pues no es casualidad, es casualidad que los dos últimos brotes, por lo menos del SARS y este nuevo coronavirus, son originarios, bueno, se expandieron, se originaron allá estos brotes. Porque pues, es uno de los países que más contacto tiene en entornos urbanos con animales salvajes. Claro, aunque uno entiende que es algo cultural pues, de esta población, este tipo de contacto y también de consumo,
¿no deberían haber como unas políticas también estatales para, ya que se han presentado estos casos y estos virus que pueden contagiar a diferentes partes, a diferentes países, como establecer unas políticas gubernamentales frente a este tipo de contacto con animales? Bueno, digamos, hablando de políticas para las mascotas, hay unas normas en Colombia que exigen que para mantener una mascota adecuadamente, el cuidado, digamos, la tenencia responsable de una mascota implica lo que decía el doctor Lozano. Por ejemplo, una mascota debe estar vacunada y debe tener una vacuna básica, fundamental, que es contra la rabia. La rabia la produce un virus y ese virus para el ser humano es el 100% mortal. O sea, hay descritos por ahí algunos estudios, algunos artículos que se ha salvado una persona, pero hasta ahora está en duda eso, pero a la persona que le da rabia 100% es mortal, o sea, la letalidad es del 100%. Y hay personas, digamos, con el respeto de ellas, que tienen mascotas, tienen 4 o 5 perros y 4 gatos en la misma casa y ninguno está vacunado. Y ese es un gran riesgo para ellos, para la comunidad, en donde puede adquirirse por el animal el virus de la rabia y transmitírselo al ser humano. Eso es un problema de salud pública. Es un problema, crearía un problema de salud pública. Y la vacuna la regalan, en las secretarías de salud la regalan, no tiene costo alguno. Y hay otras vacunas que se le aplican a los animales, pues que ya tienen un costo, pero ya es el dueño de la mascota el que asume ese costo. Hablando de este coronavirus, pues es un virus nuevo del cual se conoce muy poco, pero cada día se aprende más. Una de las cosas que se han aprendido es la alta transmisión que tiene y que causa una infección respiratoria muy parecida a los otros, a las infecciones respiratorias que conocemos, a la influenza, al virus sincitial. Entonces, por eso, hoy el Instituto Nacional de Salud ya tiene la forma de diagnosticarlo, ya tiene la prueba aquí en Colombia, entonces nosotros podemos tener esa prueba. Lo que quiere decir es que... El protocolo que tanto se digamos, dice. la prueba diagnóstica ya la tenemos en el instituto, pero eso quiere decir es que debemos primero hacer las pruebas básicas de los virus y de las bacterias que nosotros tenemos en nuestro medio. Para eso debe cumplir un protocolo, unos requisitos para enviar una prueba, hacerse una prueba al instituto. Claro. China inicialmente trató de ocultar este virus, este coronavirus, y ya pues no pudo ocultar esta realidad porque ya se fue propagando a diferentes partes del mundo. Hablemos de ese protocolo que se estableció precisamente allá y que a través de la Organización Mundial de la Salud se orientó a los diferentes países, doctor Víctor. Pues no estoy seguro que ellos hayan ocultado la información. Para dar una alerta a nivel mundial también se deben seguir ciertos protocolos. Los primeros casos, si bien llamaron la atención, por esos mismos protocolos no se ajustaban para crear una alerta mundial. Ya cuando se acumulan un determinado número de casos con un factor común que es la visita al mercado y otro factor común que es el cuadro clínico y el desenlace en la gravedad, ya se plantea una emergencia o una alerta a la Organización Mundial de la Salud. Pero es interesante cómo han llevado todo este proceso, porque ahora estamos viendo la capacidad tecnológica con la que cuenta el ser humano, especialmente los chinos. El 30 de enero lanzan la alerta mundial. Sí. Más o menos 2 semanas después ya tienen identificado el virus y secuenciado el virus. Una semana después ya tienen la prueba diagnóstica. Cuando secuenciaron el virus, ellos anunciaron a todos los grupos de investigación a nivel mundial que ya tenían la secuencia genética y la compartieron con muchos grupos de investigación del mundo. Crearon la prueba diagnóstica e inclusive tienen ya 2 vacunas en ensayo para este virus. O sea, en tiempo récord, no hemos acabado el segundo mes después del brote y ya tenemos todo este avance. Tienen un hospital. Ajá, un hospital que crearon en 10 días. Entonces, por todo lo que hicieron, no sé si sea respuesta A, no estoy tan seguro que lo hayan ocultado, pero sí es impresionante cómo ha sido el despliegue tecnológico y de conocimientos que se ha tenido en este brote, que ya a nivel molecular sabemos muchas cosas de este virus, porque son muy parecidos a los que circularon antes, MERS, SARS, y de este virus ya detalles un poco más finos todos los días se conocen. Claro. Básicamente lo que está caracterizando en este momento es el cuadro clínico, el desenlace, cuáles son los medicamentos que probablemente podemos utilizar y promocionando las medidas de prevención principalmente, porque son virus respiratorios
que todo el tiempo hemos convivido con Que ellos, viajan en el aire. influenza, otros coronavirus, ¿quién de nosotros no ha tenido gripa? O sea, son virus que son susceptibles a las mismas medidas de seguridad y de prevención, como el lavado de manos, por ejemplo, Claro. como colocarse un tapabocas cuando uno tiene tos o proteger la tos para no esparcir el flush y contaminar entornos. Cuando uno sale o llega a la casa a lavarse las manos. En entorno hospitalario, manejar los 5 momentos de higiene de manos durante la atención en salud. Cuando vamos en un bus antes de comer, siempre tener alcohol gel o estos dispositivos de insumos para la higiene de manos. La higiene de manos definitivamente es de los que más impacta en cuanto a prevenir transmisión de los virus respiratorios, influenza. Muchas medidas de prevención se han utilizado, una de ellas es la vacuna, que no previene la enfermedad, previene la severidad de la enfermedad, pero la transmisión la impactas con higiene de manos. Doctor Duván, ¿qué identifica que un paciente tenga coronavirus? A ver, antes de ir a responderle su pregunta, yo quiero recalcar en algo que decía el doctor Lozano sobre la prevención. En las infecciones respiratorias, lo más importante que debemos implementar es la prevención. O sea, no tanto la curación, porque sabemos que en el coronavirus, por ejemplo, no hay un tratamiento específico, no hay una vacuna, no hay unos antivirales específicos, pero la prevención sí es muy importante, y la prevención en el medio comunitario, en el medio escolar, en las entidades de salud, en el medio laboral, en todos los entornos debemos hacer prevención. ¿Cómo hacer prevención? Ya lo dijo el doctor Lozano, lavándose las manos, frecuentemente en el entorno laboral, en el entorno escolar, en el entorno comunitario, en la casa, en el hogar, hacer lavado de manos. Esa es la piedra angular para nosotros tener una baja transmisión de infecciones tanto virales como bacterianas. Sí. En segundo lugar, usar los tapabocas cuando una persona tiene síntomas respiratorios. En cualquier lugar, no hay necesidad de que el médico le diga en un hospital tenga el tapabocas, no. Si yo tengo unos síntomas respiratorios, tengo tos, tengo fiebre, tengo malestar, tengo estornudos, me pongo un tapabocas y soy responsable con mi familia y con la comunidad. Y con los demás. Y con los demás. Eso en todos los entornos, llámese el entorno educativo, el entorno laboral, el entorno en salud, en los hospitales, familiar. En las familias es donde más hay transmisión, porque cuando se enferma uno de la familia, todos se enferman de infecciones respiratorias. Y en los colegios, por ejemplo, en colegios donde hay niños pequeños, donde hay guarderías, si se enferma un niño, en el salón a los 3 días están todos infectados. Entonces, por ejemplo, en esos casos el profesor del salón que encuentre un niño infectado con una infección respiratoria, darle de alta, o sea, de escolar, y decirle vuelva en unos 6 o 7 días que ya está curado. Y digamos, para saber que hay un coronavirus, debemos primero hacer el diagnóstico con las pruebas básicas que tenemos en nuestro medio, para influenza, para virus sincitial respiratorio, para algunas bacterias. Entonces, primero pedimos esas pruebas. Y si tenemos, digamos, que haya un antecedente, que esa persona para nosotros es sospechosa de que haya estado en contacto con una persona en Wuhan o una persona que haya sido diagnosticada, confirmada con laboratorio de coronavirus, para nosotros es sospechoso de tener coronavirus. En ese caso, si a nosotros nos dio todas las pruebas negativas de los virus endémicos que llamamos, de los virus que circulan acá, entonces le pedimos una prueba al Instituto Nacional de Salud, le enviamos esa muestra y nos dirá si es un coronavirus o no. Y pues lógicamente, cuando diga si es cierto que es coronavirus, ya se le coloca el rótulo. Y no, las medidas las tenemos que tomar con todos los casos de infección respiratoria. Con todos, tenemos que tener las medidas con todas las gripas. Esto es una gripa, ¿no? El coronavirus es una gripa, así como la influenza. Lo que pasa es que es un virus diferente y que en algunos casos causa mortalidades. Bueno, vamos a nuestro segundo corte promocionales y regresamos para profundizar un poco más sobre estas enfermedades que hoy en día nos están atacando y que también tienen que ver mucho con el medio ambiente y nuestro contacto con él. Ya volvemos. La Universidad del Cauca invita a estudiantes de universidades públicas y privadas del país a participar del 7º Premio Nacional de Arte Universitario 2020. Modalidad música instrumental, guitarra clásica. Más información en la página www.unicauca.edu.co. Convocatorias. Correo electrónico dippatrimonio@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9900, extensión 1128.
Regresamos a Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre el coronavirus, pero también sobre esas enfermedades que se pueden ocasionar a raíz del contacto humano-medio ambiente, pero también que se han propagado a través del cambio climático que hoy se está viviendo en diferentes partes del mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Lozano, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, y el doctor Duván Quintero, funcionario de la Secretaría de Salud Departamental, ambos médicos y expertos en epidemiologías, como la que estamos tratando hoy en día. Bueno, doctor Víctor, hemos hablado sobre el SARS, la influenza, el coronavirus y otras enfermedades que también están atacando y han atacado a la humanidad. Este contacto del ser humano con el medio ambiente, no solamente con animales, sino también con los entornos ambientales, afecta la salud, pero últimamente ha sido más. ¿A qué se debe esto? Sí, definitivamente el deterioro del medio ambiente por algunas conductas irresponsables que hemos tenido como especie, pues nos ha llevado a tener un escenario en donde pues estamos viendo que estamos expuestos a ya cada vez más extremos cambios de temperatura. Los países que tienen estaciones pues son los que más las viven. Inviernos mucho más fríos y veranos mucho más calurosos. Esto varía muchísimo el ambiente para tener vectores de enfermedades que antes se consideran tropicales o entornos en donde hay más personas susceptibles y puede haber mayor propagación de virus. El coronavirus, por ejemplo, es un virus, o las enfermedades respiratorias como estas, son virus que se propagan, en épocas de invierno. La influenza tiene más o menos el mismo comportamiento. Todas esas enfermedades que hemos hablado tienen como eso sintomatología de una gripa. Sí, claro que sí. Cada año en el hemisferio norte tienen una mortalidad altísima en influenza. En este momento en Estados Unidos se han reportado más de 500.000 casos severos. De hecho, reportan casi 50 millones de enfermos de octubre a febrero de este año y casi como 33.000 muertes. La situación de influenza en Estados Unidos es grave. Pero, como le digo, están relacionados a las estaciones. Ahora, al verano. En el verano, pues generalmente por las temperaturas, hay vectores que no estaban en esa latitud y han tenido allá a ganar presencia. En nuestro entorno, pues los vemos también reflejados en lo que estamos, pues, en la situación que se ha reportado en el Cauca y norte del Cauca. Por el verano y por los cambios climáticos, cada vez hay mayor incursión de los vectores de dengue, inclusive de malaria, en zonas donde no se presentaba antes. Los veranos prolongados hacen que puedan haber más reservorios donde se puedan criar los mosquitos, y ahorita tenemos un brote de dengue en una región cercana. El Valle del Cauca Sí, es uno de los departamentos que más está perjudicado con el tema del dengue. Sí, y las lluvias también nos han afectado de cierta manera a una población en la que hemos presentado también enfermedades respiratorias agudas severas, con internación inclusive en UCI. En 2 semanas hemos tenido como 10 casos aquí en Popayán originarios de varias partes del Cauca, Silvia, Piendamó, El Bordo, en donde también pues, se vincula muchísimo a los cambios tan abruptos que ha habido últimamente en el clima de nuestra región. Doctor Duván Quintero, frente a este panorama, a este tema de las enfermedades, ¿el departamento del Cauca cómo está? Nosotros en el departamento del Cauca, en la Secretaría de Salud Departamental y en el proceso de vigilancia en salud pública, tenemos un mapa de riesgo para diferentes tipos de eventos que son crónicos no transmisibles o eventos transmitidos por vectores o enfermedades transmitibles como las inmunoprevenibles. Precisamente hablando de dengue, tenemos un mapa de riesgo y sabemos cuáles son los municipios que van a tener o tienen dengue. En este caso, en la evaluación semanal que hacemos de los canales endémicos, vemos que el municipio de Corinto ha estado en brote por dengue, Miranda, Santander, Buenos Aires, El Patía, y hay otros municipios que estamos esperando a ver si continúa subiendo pues, la notificación de dengue. En este momento, pues, en el año 2020 tenemos alrededor de 81 casos notificados de dengue,
está dentro de lo esperado y hubo una mortalidad que estaba sospechosa por dengue, se diagnosticó una drepanocitosis y claro, la causa pues fue una crisis drepanocítica de una niña de 3 años, pero no fue mortalidad por dengue. Entonces, las medidas preventivas que hace la Secretaría de Salud están encaminadas a destruir criaderos con la comunidad, a educar la comunidad. La comunidad es muy importante para trabajar contra el dengue. La comunidad debe ser responsable en destruir los criaderos, las llantas, los recipientes que se llenan de agua y cuando almacenan agua, pues taparlos con algunas mallas, algunas telas que no dejen que el zancudo ponga los huevos en esos sitios porque ahí es donde se reproduce el zancudo y lógicamente este vector es el que transmite pues, el virus del dengue al ser humano. Doctor Lozano, aparece un virus y se hace todo un esquema, todos unos protocolos para poder contrarrestarlo y controlarlo. Van a venir más virus, me imagino, van a venir más situaciones también de alerta para toda la humanidad. ¿Cuál es su mensaje, cuál es su recomendación frente a este panorama? Bueno, primero, estar muy pendientes de las autoridades en salud acerca de las alertas. Colombia en este momento está pendiente de detectar algún caso sospechoso y tratar de confirmarlo. Hasta el momento en Colombia no se ha confirmado ningún paciente con coronavirus. Los casos sospechosos al parecer han sido por influenza. Y están garantizando toda una red de atención y de diagnóstico que cuentan con recomendaciones muy específicas para las entidades encargadas de atender a estos pacientes. Las recomendaciones también se extienden a la comunidad porque muchos de los comportamientos se aplican en el entorno hospitalario y extrahospitalario, hablando de nuestras casas o en el transporte público, por ejemplo. Reiteramos que una de las medidas más importantes es la higiene de manos y protegerse en caso de tener síntomas respiratorios. Un tapabocas me parece que es una medida bastante higiénica y responsable para el entorno que tenemos, sobre todo para si tenemos tos. Y básicamente también no caer en alarmismos, porque también se ha creado, ahora que tenemos fácil acceso a redes sociales, falsas noticias. Cadenas de alerta. Tienden a crear pánicos y muchas veces pánico innecesario, por los que pues, la gente cae en conductas que a veces no son las mejores. Claro. Hablando hay de que alertas, recurrir a las fuentes oficiales y conocer de ellos la información. Ajá, e inclusive llegan a tener un comportamiento de discriminación. En el mundo ya se están quejando o están reportando que pues, un paciente porque tiene rasgos orientales ya, no, imagínese un paciente en este momento con rasgos orientales y gripa. Peor. Sí, crea o ha creado mucho temor y discriminación y eso pues no es bueno. Doctor Duván Quintero, desde la Secretaría de Salud Departamental, ¿qué recomendaciones dan? Bueno, en primer lugar a todos los municipios, las alcaldías, las secretarías de salud municipal, a los hospitales, es preparar los planes de contingencia frente a una infección respiratoria, como la que podría ser un coronavirus o el problema que se puede presentar ante una influenza. En segundo lugar es educar a la gente, educar a la comunidad, informarle, comunicarle a través de los diferentes medios para que la comunidad tenga conciencia de qué puede pasar y pues no crear falsos alarmismos, digamos que la gente se preocupe porque la gente se afecta psicológicamente, tiene miedo de tener una infección respiratoria como la del coronavirus por la información que llega a veces distorsionada y en síntesis es que el conocimiento de este virus haga y de los virus pasados, de las epidemias pasadas, haga que tengamos mejores herramientas para la respuesta. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, hoy hablando y educando también sobre el tema de estos virus, el coronavirus y otros virus que también están presentes en nuestro territorio y en todo el mundo. Gracias, doctor Víctor. Con mucho gusto. Doctor Duván, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Perspectivas y los esperamos la próxima semana. Universidad del Cauca Televisión.